hay un antagonismo insuperable entre la burguesía financiera, mundial, y la fuerza laboral asalariada, que son los nuevos proletarios de este capitalismo del siglo XXI. Por supuesto que este partido tiene que asumir el espacio de organización de lo más avanzado, pero no de cualquier clase social, de los trabajadores y las trabajadoras, de la clase obrera en su nueva dimensión, en su nueva forma. Por eso que el compañero que nos hablaba en el micro lo decía muy acertadamente, hay que ser una expresión clasista, no puede ser un partido policlasista. Ya esa experiencia nosotros la vivimos y fue sumamente traumática. Acción Democrática, como partido policlasista, fue el mayor fraude histórico para el pueblo venezolano. Asumiendo los intereses del pueblo, vendió al pueblo mismo y se puso al servicio de la oligarquía financiera nacional e internacional. De esta manera, yo pienso que para que se dé lo que plantea Miguel, que es fundamental, entonces el partido tiene que desarrollarse desde el seno del pueblo, pero en forma muy específica de la clase obrera. Y para eso, para que nosotros tengamos un partido clasista, como todos los partidos deben ser, partidos de la burguesía, partidos de la pequeña burguesía, de los campesinos y de los trabajadores, bueno, tienen que haber dos condiciones fundamentalmente. Número uno, que la base de la militancia de este partido, bueno, se nutra fundamentalmente de ese sector de la sociedad, no exclusivamente, pero fundamentalmente de ese sector de la sociedad. No significa, no estoy diciendo con esto que solo los trabajadores harán el socialismo, lo harán muchos sectores de la sociedad, pero tienen que estar subordinados a los intereses de esa clase social. Y la otra condición es que tiene que haber un ingrediente ideológico que le dé una direccionalidad a ese accionar de ese sector de la sociedad. Y aquí, en la constitución de ese partido político y en la lucha diaria de ese partido político, que es lo que lo realiza como organización política, la lucha diaria, la necesidad de la transformación, es donde se va a plasmar un elemento fundamental de la lucha de clase por constituir un verdadero Estado socialista y evitar que ese Estado moribundo, que ese Estado en crisis, ese Estado burgués decadente, sea quien asuma insólitamente la responsabilidad de formar un partido que estaría llamado a construir el socialismo, pero se convertiría en freno de ese avance histórico. Vamos a ir al corte y al regreso ya le damos la palabra a Milker, que la está solicitando. Y de hecho, el presidente, bueno, el tema del Estado es todo un tema, bien lo están diciendo. El partido no puede ser un parásito del Estado, tiene que ser una expresión popular, organizada y sobre todo, como bien lo decía Jesús, quizás sin los intelectuales puede haber socialismo, quizás sin los estudiantes, sin los trabajadores es imposible, aunque en realidad el socialismo debe construirse con todos los sectores organizados, pero sin la clase obrera no hay socialismo. Vamos a ir al corte y ya regresamos. Antonio Gramsci, un partido de masas que construya cuadros, extraordinarios cuadros. Un partido además que no sea el que vaya a controlar al pueblo, sino al revés. Un partido controlado por el pueblo. No un partido que sea producto de un conjunto de siglas. No queremos como un frente de partidos. Es la propuesta que hacen algunos. No, vamos a crear un frente de partidos. No, más bien queremos un partido de frentes. Un partido de frentes, un partido que tenga un frente obrero, frente campesino, un frente de las mujeres, un frente de los estudiantes, un frente de los jóvenes. Yo desde que salí de la cárcel estoy oyendo
y participé años y años en ese debate, que si un frente constituyente, porque cada partido tiene que mantener su identidad, que si el color mío es este y el color del otro es el otro, que si las siglas, olvidémonos de todo eso. Eso es algo intrascendente. Partido unido es lo que requiere la revolución, un partido, no una sopa de letras, con lo cual estaríamos cayéndonos a mentiras y estaríamos engañando al pueblo. Bueno, fíjense que ya veníamos del debate anterior, pero que aquí se suma el elemento de la necesidad de la unidad, y no solo en los factores políticos del partido, digamos, las dirigencias que se escojan, los cuadros, sino en la clase obrera y en el pueblo y en los movimientos. Si no hay unidad abajo, pues arriba tampoco la habrá, de manera que el desafío es inmenso. Amílcar. Claro, yo creo que los dos temas están muy relacionados, porque, fíjate, partiendo de que la clase trabajadora debe, digamos, ser la clase fundamental del proceso, construir el sujeto social, histórico-político, en una sociedad tan diferente como es la sociedad venezolana a las sociedades capitalistas clásicas. Construir eso para el siglo XXI tiene sus matices con relación a lo que era la teoría del partido clásico. Y ahí creo que pudiera haber una diferencia de apreciación con lo que anteriormente se expuso, ¿no? Pero también la unidad pasa por un proceso de construcción, y ese proceso de construcción tiene que erigirse sobre la base de las ideas, ¿no? Y creo que ahí tenemos un gran desafío para el partido. El partido tiene que elaborar teoría política, el partido tiene que investigar mucho más y participar activamente en la elaboración teórica. Yo sé que en nuestro medio hay mucho prejuicio cuando uno habla del tema de la teoría, incluso se tiende a vincular la teoría con un estatus allá divorciado de la práctica social. No, nada que ver. Mao Zedong decía que solo la práctica era criterio de verdad en última instancia, pero creo que sí estamos en mora con la elaboración teórica, por eso que decía anteriormente, por las características particulares de la sociedad venezolana, por lo que debe significar el nuevo socialismo, porque el nuevo socialismo no puede ser calco del pasado. Si algo, y por algo ha sido exitoso el pensamiento del comandante Chávez, es porque ha tenido una dosis de creación, de innovación muy importante. Entonces, el partido debe, no puede ser un fósil frente a este proceso, sino tiene que estar en una permanente creación. Para eso se necesita mucho estudio. Se necesita que el partido además se convierta en su conjunto en una escuela, y eso te compete directamente por todo lo del programa de formación, ¿no? Entender al partido como una gran escuela, ¿no? En ese sentido, en medio del debate de ideas, y no del debate por otros tipos de intereses, sino de ideas, es que se fortalece. Lejos de servir el debate de ideas para resquebrajar la unidad, sirve para solidificar al partido. Lo que sale de ahí sale con mucha más cohesión, porque, digamos, el militante no solamente está en capacidad de manejar el punto del desarrollo histórico en que se ha ubicado la sociedad venezolana, sino también el tipo de sociedad que necesitamos construir. Yo agregaría lo siguiente: para que haya organización, tiene que cumplirse una premisa básica, que es la unidad. Si no hay unidad, no hay organización. Entonces, eso nos lleva a nosotros a afirmar que el principal patrimonio que tiene este partido y cualquier partido revolucionario, para empezar, es la unidad. Y eso lo tenemos que nosotros garantizar. En estos momentos la unidad está garantizada por el liderazgo del presidente Chávez. Es el elemento que aglutina, que agrupa, que une a todos esos esfuerzos, a todos esos grupos, a todos esos colectivos, a todas esas fuerzas políticas que
se congregaron en la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el gran capital que tenemos nosotros, el presidente Chávez. Pero eso no puede ser así. La unidad ni la fortaleza fundamental de un partido puede depender de una sola persona. Y el mismo presidente lo ha entendido. Y es por eso que ha llamado a la conformación de un partido realmente revolucionario. Entonces, esta unidad tiene que consolidarse, tiene que sustentarse en un fundamento sólido. Como decía Amílcar, la ideología. La ideología, sin lugar a dudas, es la ideología, la sustancia que une a todos los elementos que compone el partido. Y además de la ideología, una cosa que se desprende de la ideología, que es el programa de acción. Es decir, que estamos unidos de acuerdo a la percepción de la sociedad, estamos de acuerdo todos en función de cuáles son las políticas a aplicar, en el enfoque que le damos nosotros a la sociedad, y de ese punto de vista, la ideología tiene que ser, si es un partido clasista que representa a los trabajadores y es parte de lo más avanzado de los trabajadores, tiene que ser la ideología de los trabajadores, de la clase obrera. Y esa ideología es el marxismo. No hay otra. No hay otra que se asuma como expresión ideológica y que realmente así se comporte en la práctica. Y esa ideología nosotros todavía no la hemos podido desarrollar, desplegar y sedimentar en el seno del partido. Este Congreso estaba llamado a cumplir con esa misión. Un Congreso ideológico. Ha tomado otro tinte. No me parece malo, no me parece negativo, si nosotros al final del Congreso garantizamos que exista un fundamento teórico reconocido por todos, asumido por todos, que en forma coherente y lógica, bueno, esté en sintonía con esos postulados que nosotros hemos dicho. ¿Qué tipo de partido? Un partido clasista de la clase obrera número uno. ¿Para qué ese partido? Para transitar al socialismo. De tal forma que tiene que ser una expresión de los intereses de esa clase social y tiene que ser una herramienta para la transformación, pero no cualquier transformación de la sociedad, sino una transformación al socialismo. Si tenemos esa ideología, vamos a tener a toda la militancia, a todos los organismos del partido, ¿sí?, agrupados en torno al líder que es Chávez, pero en torno a una ideología que es permanente y que verdaderamente nos da una guía para la acción. Ahora fíjense, cuando comienza la revolución, o la revolución en el gobierno, en el año 99, 2000, todavía se hablaba de la tercera vía, se hablaba del capitalismo con rostro humano, de la democracia social, y sin embargo, bueno, la evolución, el látigo de la contrarrevolución y la evolución misma del proceso nos lleva hacia la propuesta socialista, y este elemento ha hecho que vaya decantando la revolución. Nosotros recordemos los personajes que comenzaron. Creo que el primer gabinete del presidente Chávez, creo que si acaso está el profesor Giordani, el profesor Navarro, pero quedan muy pocos. Y bueno, ha ido decantando hasta hace poco, incluso, qué sé yo, la gente que estaba antes en el MAS, Ramón Martínez, el Didalco Bolívar, se ha ido decantando, Baduel. Y parece que vamos encontrando unos principios ideológicos. Pero hay la necesidad de plasmarlos. A veces se pregunta el pueblo, bueno, pero ¿qué es exactamente el socialismo del siglo XXI? ¿Cuál es la filosofía del partido? Con el tema de la propiedad, con el tema de la política internacional, con todos los temas. Parece que hay todavía algunas cosas en proceso de definición, pero es necesario que cuerpos como el Congreso Extraordinario aterricen un poco los conceptos para poder ir a la praxis. Claro, y hay que ser muy cuidadoso con el uso y abuso de los conceptos muchas veces, ¿no? Yo a veces he oído a algunos funcionarios de Estado manejar el tema del socialismo como sin mayor definición. Creo que, por lo demás, debemos construir un socialismo para Venezuela, para el siglo XXI, para las condiciones actuales de la crisis del capital, de la etapa que vive el capitalismo, y que tiene que superar con creces no solamente la sociedad burguesa decadente, sino superar también, es una superación del socialismo realmente existente.